Saludos amigos y sean bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa Peregrinos de Esperanza. Y especial porque precisamente hemos querido compartir con todos los que nos siguen algunas de las enseñanzas y claves del pontificado del Papa Francisco. Para ello, en esta primera parte vamos a centrarnos en este pontificado, en las veces, algunas de las más significativas, en las que se dirigió a los laicos, a los jóvenes, esos encuentros multitudinarios en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y para ello hemos querido que estuviese con nosotros el vicario de Laicos, Familia y Vida, don Enrique del Álamo. Don Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hacer ese repaso, ¿no?, de lo más significativo de sus intervenciones del Papa Francisco, tenemos que explicar, tal y como hemos contado en el espacio informativo de esta casa, que don Enrique del Álamo participó junto con el Colegio Nuestra Señora de los Infantes, una representación a algunos de sus alumnos, en esa semana en que fallece el Papa Francisco. Participó en el jubileo de adolescentes que había programado y pudo vivir de primera mano y despedirse del Papa Francisco. Toda una gracia, ¿no?, también. Pues sí, una gracia, una bendición, una suerte, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo lo he vivido así, ¿no? Un momento pues muy especial, ¿no? Pues yo que he tenido la suerte, ¿no?, pues en 4 ocasiones de poder saludar al Papa Francisco, ¿no? Pues como decía también en ese escrito que quise hacer y que está publicado en la web del Padre Nuestro, ¿no? Gracias al Papa Francisco. Pues para mí ha sido pues muy especial, ¿no?, poder estar también en ese último momento, ¿no?, y poder pasar, ¿no?, pues ante sus restos y darle pues ese último gracias. Gracias por su magisterio, gracias por sus gestos, gracias por sus palabras, gracias por sus enseñanzas, gracias por ser un pastor cercano y un pastor, ¿no?, pues con olor a oveja, ¿no?, como él le gustaba decir. Y la verdad pues que lo hemos vivido así, ¿no? Verdad que la noticia pues nos cayó a todos como, pues eso, pues imagínate, ¿no? Pues preparando el viaje que estábamos, ultimando las cosas y de repente pues la Porque el noticia... motivo del viaje era con los adolescentes, con algunos adolescentes del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, participar del jubileo de adolescentes en Roma y también participar de la canonización de Acutis. Así es, ¿no? Y llevábamos preparándolo pues desde el mes de septiembre, octubre, ya estaba pues todo preparado, teníamos todo para, pues dispuestos a montar en el avión e irnos para allá. Y de repente pues nos llega la noticia y con todo lo que eso supuso, ¿no?, de incertidumbre, y ahora qué va a pasar, qué no va a pasar, vamos a tener alojamiento, no vamos a tener alojamiento, qué va a pasar con las comidas, que no. Pues claro, nosotros íbamos en plan jubileo y las comidas pues era el típico, pues como en la JMJ, con tu acreditación, con tu ticket, o alojamiento en alguna parroquia, tal, en el suelo, pues plan JMJ, plan jubileo, sí, ¿no? Entonces, claro, estaba todo en el aire, ¿no? Entonces ahí los padres nos llamaban, ¿y qué va a pasar ahora? Y que, pues vamos a esperar, ¿no?, y que nos vayan diciendo. Y al final, bueno, pues nos llegó la comunicación del dicasterio diciendo que, bueno, pues que se mantenía, ¿no?, que algunos actos se suspenderían por el funeral del Papa, pero que el jubileo se mantenía y se mantenía todo, ¿no? Entonces, bueno, pues allá nos fuimos, ¿no? Llegamos el jueves en la mañana. Y la verdad que en cuanto llegamos a Roma, pues el ambiente que se sentía no era un ambiente diferente, era un ambiente especial, no era la alegría típica, ¿no?, de un encuentro de adolescentes, de un encuentro de jóvenes, ¿no?, que es verdad que las calles estaban hasta arriba, de adolescentes venidos pues de muchos países. Según he leído, creo que éramos más de 80.000 adolescentes los que participamos, pero el ambiente no era un ambiente festivo, ¿no?, era un ambiente especial. No quiero usar la palabra raro, porque no era raro, porque era un ambiente pues bonito también, de respeto, de gratitud, de agradecimiento, ¿no? Era un ambiente especial, ¿no? Entonces, bueno, pues el jueves, pues entre alojarnos, estuvimos haciendo alguna visita con los chicos, por Roma y tal, y bien. Luego el viernes por la mañana, pues tuvimos la suerte, la gracia de acercarnos pues a visitar, ¿no?, la Capilla Ardiente, a despedirnos del Santo Padre, ¿no? Estuvimos haciendo una cola de unas 3 horas y media. La verdad que a los chicos, chapó, o sea, se portaron de maravilla. Además la cola iba rapidita, aunque eran 3 horas, pero era rapidito, no estuvimos parados mucho tiempo y tal, y entonces pues la verdad que lo vivieron pues con un momento pues también de gracia, con ilusión, ni una queja, y por qué esperar tanto, y porque era un poco el miedo que teníamos, claro, ¿no?
pero no, o sea, genial. Tuvimos luego la suerte pues, de pasar, ¿no? Es verdad que cuando pasabas pues era rapidísimo, ¿no? No te dejaban ni parar a hacer una oración ni nada, era pasar por delante en una fila de uno donde ibas pasando y ya está, no tenía ese tiempo. Pero bueno, luego sí que tuvimos la suerte, ¿no? Después de pasar por delante de él, donde yo particularmente pues solamente me salió decirle gracias Santo Padre, ¿no? En ese 2-3 segundos que pude estar. Pero luego sí que en un lateral de San Pedro, pues nos sentamos y tuvimos allí pues un ratito pues de oración, por donde pues estuvimos presentes, hicimos un pequeño responso, ¿no? por el alma del Santo Padre, nos encomendamos pues también a él y lo vivimos así pues como un momento de gracia. Y luego pues el sábado participamos en la misa del funeral, en las exequias del Santo Padre, que la verdad que fue pues impresionante también el ambiente que se vivía pues en la plaza de San Pedro, ¿no? Pues un silencio convertido en oración, convertido en gratitud. Fue pues lleno de gestos, lleno de significado, ¿no? Las palabras del cardenal que presidió, pues haciendo pues ese repaso, ese recorrido de su pontificado, que fue impresionante. Es verdad que bueno, pues el italiano yo no lo controlo, entonces bueno, alguna cosa te enterabas, pero luego después enseguida pues tuvimos la oportunidad de leer la traducción y fue magnífico, ¿no? Y fue un momento pues de mucha gracia. Y luego pues el domingo participamos en la misa del jubileo de los adolescentes, allí en la plaza, pero que pues, estuvo marcada, ¿no? Pues en ese carácter, ¿no? Pues de misa funeral también por el Santo Padre. Habían comenzado los novendiales, ¿no? Esos 9 días de funerales y bueno, pues la misa pues no fue tan festiva, ¿no? Como quizá pues esperábamos para los adolescentes, pero aún así pues una misa pues cargada de significado, cargada de gratitud, ¿no? Donde pues el cardenal pues hizo también una pequeña referencia, ¿no? a los adolescentes que estaban abarrotando la plaza de San Pedro para ganar el jubileo, y fue pues un momento bonito. Toda una lección, ¿no? Toda una experiencia de la que seguramente ellos también hayan pues y así lo han vivido, ¿no? Así lo han vivido ellos, ¿no? Ellos decían, veníamos a un hecho histórico que era la canonización de Carlo Acutis, dice, y hemos vivido otro, dice, que es la muerte, ¿no? Las exequias del Papa Francisco, ¿no? Y lo vivían pues así con esperanza. Es verdad pues que les habíamos venido trabajando mucho y habíamos venido pues preparándolos mucho, conociendo la vida de Carlo, pues encomendándonos a él también, y venían con mucha ilusión de participar de esa canonización, pero bueno, pues cuando Dios y la Iglesia pues quieran poner esa nueva fecha, pues si podemos nos haremos presentes y si no pues nos uniremos desde aquí. Eso es. Bueno, el Papa Francisco y los jóvenes han pasado a la historia pues esas famosas frases espontáneas del Papa dirigiéndose a todos ellos, de las que vamos a recoger algunos momentos importantes en distintas jornadas mundiales de la juventud, pero antes de entrar, como vicario de laicos, comentábamos antes que hay que recordar también las veces que se ha dirigido o que ha hecho mención especial a alguno de los acontecimientos que para los laicos ha sido especialmente significativo, como por ejemplo el Congreso de Laicos del año 2020, febrero de 2020. El Papa se dirige... Sí, es verdad, ¿no? que antes, ¿no? porque la trayectoria del Papa Francisco ya desde Evangelii Gaudium, ¿no? Pues ha estado marcada, ¿no? Pues de esos mensajes, ¿no? De esa palabra de aliento pues a los laicos, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Prácticamente de su pontificado, esas homilías en Santa Marta, esos encuentros, esas audiencias, ¿no? que daría pues para hablar pues cantidad, ¿no? Pues las catequesis de los miércoles. Podríamos pues hablar y hablar y hablar de esas palabras y recordarle con cariño y con gratitud. Pero sí, yo he querido señalar pues como ese mensaje, ¿no? Que es muy nuestro, muy para nosotros, a los participantes en el Congreso de Laicos en febrero del 2020. Y me gustaría pues leer un párrafo, ¿no? por hacer ese recuerdo y que podamos pues comentarlo pues un poquito ahora, ¿no? Al final de ese mensaje
dirigido, ¿no?, como digo, a los laicos, a los participantes en ese congreso, pero a toda la Iglesia en general. Decía, ¿no?, el Papa: por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano para sostenerlo, para animarlo o simplemente para acompañarlo en su vida. Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio. Los animo en su tarea y su compromiso y ruego al Señor que este congreso pueda dar frutos abundantes. Y por favor, les pido que recen por mí. Así terminaba siempre sus intervenciones y así lo hizo también en este discurso, ¿no? Y me gusta pues este párrafo, ¿no? El discurso entero es una maravilla, ¿no?, pero me gusta este párrafo sobre todo porque creo que recoge muy bien lo que es el Papa Francisco, ¿no?, y lo que ha querido pues transmitirnos, ¿no?, a toda la Iglesia, ¿no? Ese no tengan miedo de patear las calles, ¿no?, esa Iglesia en salida de la que tanto nos ha hablado, ¿no? No tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón, ¿no?, de ser accesibles, de buscarnos, ¿no? A mí, pues una frase, ¿no?, que es muy tonta, ¿no?, pero que a mí me ha marcado mucho, ¿no? Primero la gente, después los horarios, ¿no? Es decir, esa voluntad, ¿no?, pues que tenía el Papa de estar cerca de cada uno, cerca de la necesidad de cada uno, llegar hasta los límites, tocar las heridas de la gente, ¿no? Y cuántas veces lo hemos visto, ¿no?, y qué significativo pues sus viajes a Lampedusa, qué significativo, ¿no?, pues esa preocupación siempre por los países, por las situaciones, por las personas que están pasando por necesidad, ¿no? Pues esas llamadas desde el hospital, pues todos los días al párroco de Gaza, sí. Es decir, ese estar cerca del que sufre, ¿no? Y aquí vemos en este párrafo el corazón del Papa Francisco, ¿no? Yo creo que se abre, ¿no? Es un hombre que se ha abierto en cada discurso, que nos ha dado a conocer pues lo que hay en su interior y que ese es el legado, ¿no?, pues que reconocemos, ¿no? Estar siempre cerca de la gente, estar siempre al lado de la gente, ¿no? Para mí fue una de las cosas que más me han llamado, que más me han tocado y que sin duda pues han marcado también mi ministerio, que han marcado también mi sacerdocio. El Papa Francisco nos invitó a caminar juntos, ese lema que también nos ha servido para plantear la propuesta pastoral presinodal que ha guiado la Archidiócesis de Toledo estos 3 últimos años. En este año estamos centrados en el jubileo, como no podía ser de otra manera, Peregrinos de Esperanza, pero hay que recordar los 3 años anteriores que de alguna manera pues también recogen todo esto, ¿no? Cuando el Papa decía que es hora de que laicos y pastores caminemos juntos en la Iglesia y en el mundo. Esto se lo decía en el encuentro con los presidentes y referentes de las comisiones para los laicos de las conferencias episcopales, donde aseguraba que los laicos no nacieron para ser monaguillos, también es esa famosa frase, o que los laicos no son invitados en la Iglesia, sino auténticos protagonistas de su misión. Bueno, habría mucho que hablar y mucho que decir, pero... Si me permites, sí. Y perdona que te corte, ¿no? Pero es que de ese discurso, ¿no?, que muchas veces nos quedamos con lo anecdótico, ¿no?, de esas expresiones pues tan suyas, ¿no?, como lo de no ser monaguillo, lo de no ser cristianos de segunda, todo esto, pero ese discurso tiene un párrafo que es muy importante, ¿no?, y que tenemos que realmente pues conocer y que me gustaría pues leerlo. Y me vas a perdonar, ¿vale?, porque a lo mejor no estaba preparado, pero para mí es muy importante, ¿no? Cuando habla en ese encuentro, ¿no?, y habla del apostolado de los laicos, y dice que el apostolado de los laicos es sobre todo el testimonio, ¿no? Y es fundamental, ¿no?, que caigamos en la cuenta de esto, ¿no? El apostolado de los laicos es sobre todo el testimonio, y dice el Papa Francisco: testimonio de la propia experiencia, testimonio de la propia historia, testimonio de la oración, testimonio del servicio a quienes pasan necesidad, testimonio de cercanía a los pobres, cercanía a las personas solas, testimonio de la acogida, sobre todo por parte de las familias. Y es este modo el que nos forma para la misión, saliendo al encuentro de los demás. Es una formación sobre el terreno y al mismo tiempo un camino eficaz
de crecimiento espiritual, ¿no? ¿Qué importancia le daba el Papa al testimonio, ¿no? Y eso lo hemos visto pues no solamente en sus palabras, sino sobre todo en sus gestos. Hasta el último momento de su vida. Bueno, vamos con un vídeo, porque para hablar de los jóvenes yo creo que es mejor, y así también lo tenemos recogido, pues viajar en el tiempo hasta determinados momentos de encuentro con el Papa Francisco, que además creo que don Enrique no se perdió ninguno. Tanto Panamá como Río de Janeiro como Lisboa, pues ahí estuvo en primera fila. Vamos a ver el primero de ellos. Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces, hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos. Segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Bueno, pues Río de Janeiro 2013, Jornada Mundial de la Juventud. Recién estrenado, ¿sí? ¿No? Pues el pontificado del Papa Francisco, y bueno, pues así nos sorprendió con esas palabras, con ese lenguaje, ¿no? Pues tan suyo, ¿no? Hagan lío, ¿no? Hagan lío, ¿no? Y es lo que les pido a ustedes los jóvenes, que hagan lío, no tengan miedo de hacer lío, ¿no? De salir a balconear, ¿no? Que utilizaba esa expresión también suya, ¿no? Cuando decía con esa expresión allí en Río, ¿no? Pues tan futbolística, ¿no? De patén hacia adelante siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Pues jugando hacia adelante, ¿no? Pues cómo era capaz de utilizar, ¿no? Pues esas expresiones tan de andar por casa, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Y las llenaba de un significado y de una vivencia profunda, ¿no? Y eso al final es lo que queda, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas de las que ha hecho atractivo, ¿no? El Papa Francisco para los jóvenes, mucho, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que una de las cosas, por lo menos en mi experiencia, es utilizar ese lenguaje sencillo, ¿no? Que no es necesario utilizar pues grandes discursos o grandes elaboraciones teológicas para dar un mensaje que llene, para dar un mensaje que llegue al corazón, ¿no? Y este hombre, ¿no? El Santo Padre nos ha demostrado que con palabras sencillas, pero llenas de sentido, llenas de significado, se puede transformar, ¿no? Pues el mundo, se puede transformar la sociedad y se puede ilusionar, ¿no? A los jóvenes, que yo creo que eso es lo más grande que ha hecho, ¿no? Con ese hagan lío que ha quedado grabado, ¿no? Con ese balconear, no tengan miedo de balconear, ¿no? De no quedarse sentados, apoltronados en el sofá, que decía, ¿no? De esa presión de patén siempre hacia adelante, ¿no? Jueguen adelante, ¿no? Pues expresiones tan de andar por casa, donde están en zapatillas, pero con un significado tan profundo que sin duda estoy convencido de que han pues movido, ¿no? El corazón de los jóvenes. Bueno, 2019, Panamá, Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a ver parte de esa intervención del Papa Francisco. Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente. No son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus comunidades, los manda, los llama en sus ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores,
a ponerse de pie junto a ellos, tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó. No mañana, ahora, porque allí, ahora, donde está tu tesoro, está tu bien, tu corazón. Y aquello que los enamore conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo afectará todo. Será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse a las horas de cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, de alegría y de gratitud. Sientan que tienen una misión, enamórense, que eso lo decidirá todo. Bueno, se había dicho que los jóvenes son el futuro y aquí el Papa Francisco lo da la vuelta, ¿no? Y dice, no, son el presente de la Iglesia. Sois el ahora de Dios. El ahora, ¿no?, de Dios. Y es curioso, ¿no?, y es bonito, ¿no?, porque esta jornada pues viene después del Sínodo de los Jóvenes, donde pues él había querido no solamente escuchar a los obispos y que fueran los obispos o fueran los teólogos los que hablaran sobre los jóvenes, sino que él había querido escuchar a los jóvenes, ¿no? Y ahí ese presínodo que hubo en Roma, donde hubo jóvenes de todo el mundo, pues fue un momento pues que sin duda pues marcó también un antes y un después en la historia de la Iglesia. Yo estoy convencido de ello, ¿no? Ese acercarse, ese escuchar, ese querer preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros pedís a la Iglesia en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que echáis en falta? ¿Qué es lo que la Iglesia quiere que ofreceros, ¿no? Y a raíz de ahí él escribe la exhortación apostólica Christus Vivit, ¿no?, que es un gran tesoro, ¿no?, para toda la Iglesia, y donde pues, una de las cosas que a mí me llama la atención, ¿no?, y tuve la suerte, pues como sabéis, ¿no?, pues colaboro mucho pues, con Raúl Tinajero en la subcomisión de Juventud de la conferencia, y bueno, pues estuvimos preparando pues toda esta parte del presínodo con él y las aportaciones de todos los grupos juveniles de España, ¿no?, que a lo mejor pues en otro momento pues se le podía invitar, ¿no?, a que él lo hablara, lo comentara, ¿no? Pero una de las cosas que llamó mucho la atención, que lo que más pedían los jóvenes era que se les escuchara, ¿no? Y lo que más agradecían era que se les había escuchado, ¿no? Porque muchas veces decían, ¿no?, que se contaba con ellos, pues venga, necesitamos jóvenes para mover bancos, necesitamos jóvenes para hacer esto, para entretener a los niños, para tal, no sé qué, pero pocas veces para escuchárselos, ¿no?, para escucharlos, ¿no? Y una de las cosas que más llamó la atención es eso, ¿no? Y de ahí, como fruto de eso, ¿no?, pues fuimos a Panamá, a la Jornada Mundial de la Juventud, y ese discurso, sin duda, ¿no?, pues vino a ratificar, ¿no?, todo lo que había significado, todo lo que había supuesto pues el sínodo de los jóvenes, ¿no? Es decir, ustedes son el ahora de Dios, ¿no? Ustedes son el ahora de Dios, no son el futuro, como muchas veces hemos dicho, sino que son el ahora, ¿no? Y una de las cosas que llama mucho la atención y se hizo pues, muy patente, sobre todo en esta Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, es la vinculación que el Papa Francisco hacía siempre entre los jóvenes y los abuelos, ¿no? Los jóvenes y los abuelos, ¿no? Y cómo siempre los unía, ¿no? Y a mí se me quedó grabada, ¿no?, también escuchándolo, porque además tuvimos la suerte no solo de estar allí, sino de entenderle, porque hablaba en castellano, ¿no?, y además un castellano muy nuestro. Y él hizo referencia a una poesía, ¿no?, a un escrito, no sé ahora mismo de quién, pero no recuerdo en qué momento, pero fue allí en Panamá, y hablando de esto, de la unidad del joven y del mayor, ¿no?, decía, si el joven supiera y el viejo pudiera, no hay nada que no se hiciera, ¿no? Es impresionante, a mí se me quedó grabada, ¿no?, esa frase, ¿no?, y cómo la utilizó en ese contexto, ¿no?, para subrayar, ¿no?, esa necesidad de que tanto los jóvenes como los mayores fueran de la mano, ¿no?, se necesitan. Si el joven supiera, ¿no?, poniendo en valor pues toda la sabiduría de los mayores, ¿no?, y el viejo pudiera, uniendo, ¿no?, pues toda la fuerza, toda la vitalidad de los jóvenes, pues no hay nada que no se hiciera, ¿no?, y así pues ese crecer en comunión, ese crecer juntos, ¿no?, y esa unir, ¿no?, pues las generaciones que tanto se necesitan, ¿no? Bueno, nos vamos a Lisboa, año 2023, Jornada Mundial de la Juventud. En la Iglesia ninguno sobra, ninguno está de más, hay espacio para todos.
así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos, hay lugar para todos. Evidentemente lo tenemos más reciente, ¿no? En cuanto a lo físico, físicamente está más cerca, pero también en cuanto al tiempo. Así es, ¿no? Y bueno, pues estas palabras, ¿no?, pues que hemos escuchado, ¿no?, que sin duda pues se quedan grabadas, ¿no? En la iglesia hay sitio para todos, 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 ¿no? Y como lo ha repetido pues tantas veces, ¿no?, el Santo Padre, ¿no? Es decir, y lo hemos visto, y hacía referencia antes cuando hablábamos del mensaje del Congreso de Laicos, en su viaje a Lampedusa, en sus encuentros pues con todo el mundo, ¿no? Pues ha sido pues al final pues hasta el último momento, ¿no? Porque si vemos también por las personas que lo acompañaron, ¿no? Justo antes de su sepultura, ¿no? Pues daba pie, ¿no? Pues a caer en la cuenta de eso, de cómo él estaba convencido de eso, de que en la iglesia hay sitio para todos, y la iglesia tiene que ser madre, la iglesia tiene que ser de brazos abiertos, esa iglesia en salida, ¿no?, que tanto nos ha insistido, que tanto nos ha pedido, ¿no? Pues al final es eso, ¿no? Y en estos días en Lisboa pues nos insistía también mucho, ¿no?, en esos mensajes que fueron cortísimos, pero llenos de vitalidad y llenos de significado, ¿no?, como todo lo suyo, y nos insistía mucho también en caer en la cuenta de la suerte que tenemos de ser llamados, ¿no?, y cómo Dios nos llama, ¿no? Y esa frase que a mí por lo menos se me quedó grabada y que luego se ha utilizado mucho en el Congreso de Vocaciones también, porque Dios te ama, Dios te llama, ¿no?, le decía a los jóvenes, ¿no? Porque Dios te ama, Dios te llama, ¿no? Haciéndoles ver cómo desde el momento del bautismo Dios ha pronunciado ya nuestro nombre, y de la misma manera, ¿no?, porque Dios nos ama, Dios nos llama, ¿no?, y nos llama a un seguimiento especial, nos llama a ser sus amigos, nos llama a estar con Él, ¿no? Y por una anécdota también, sí, de esta, igual que utilizaba, ¿no?, pues eso, esa estribillo, esa poesía, ¿no?, de Panamá con los abuelos, aquí hay una que dijo también en Lisboa, que a mí se me quedó pues grabada, ¿no? Pues al escucharla pues también cerquita, ¿no? Decía, utilizando una canción, me parece que dijo en el discurso, que era de unos alpinistas, unos escaladores argentinos, decía, en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caídos, ¿no? Le decía así a los jóvenes pues para animarlos, ¿no?, cuando muchas veces pues se sienten pues abatidos, cuando sienten pues que caemos siempre, tropezamos siempre la misma piedra, cuando a veces que pues es que por más que intento, por más que quiero, por más que no soy capaz de salir adelante, él les dijo eso, ¿no? Mirar, en el arte de ascender lo importante no es no caer, ¿no?, sino no permanecer caído, ¿no? Hay que levantarse siempre, ¿no?, y con esa fuerza, con esa vitalidad que le caracterizaba, aun a pesar, ¿no?, porque ya se le notaba pues la fragilidad, sí, porque en Lisboa ya pues le veíamos pues limitado, ¿no?, pero aún así esos discursos, esas palabras, con esa fuerza, con esa vitalidad que le caracterizaba, pues apostando siempre por los jóvenes como él, ahora de Dios. Bueno, pues podríamos, la verdad, haber elegido muchísimos otros momentos, pero luego el tiempo da para lo que da, y nos queda todavía programa por delante. En la segunda parte vamos a tener ocasión de hablar sobre el Papa Francisco y los sacerdotes, y el Papa Francisco y la vida consagrada. Lo vamos a hacer con el resto de vicarios de la Archidiócesis de Toledo. Esta primera parte dedicada a los laicos, don Enrique aquí con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me quisiera despedir, ¿sí?, si es posible, y el tiempo nos lo permite, leyendo un parrafito del que escribí en ese artículo que para mí ha sido pues significativo, y quisiera pues terminar leyéndolo, ¿no? Pues por todo esto, ¿no?, y por tanto más, hoy me quiero despedir del Santo Padre con un gracias. Gracias, Papa Francisco, por su confianza en los laicos.
Gracias por recordarnos que no somos espectadores de la Iglesia, sino discípulos en camino. Gracias por su palabra clara, por su testimonio alegre, por su fidelidad a la misión recibida. Gracias por su magisterio, que no se queda en los textos, sino que se encarna en gestos como los que yo mismo he tenido la gracia de vivir. Gracias en nombre de tantos laicos, de familias, de jóvenes, de abuelos, de catequistas, de voluntarios, que se han sentido impulsados por usted a vivir su vocación con alegría y compromiso. Gracias por mostrarnos que la sinodalidad no es solo una estructura, sino una forma de amar, de escuchar y de caminar juntos. Descansa en la paz de Dios, Santo Padre, y no se olvide de rezar por nosotros. Muchísimas gracias, señor Enrique. Y enseguida volvemos, como les decíamos, en la segunda parte de este programa especial que estamos dedicando al legado del Papa Francisco. Seguimos recordando lo que ha sido el pontificado del Papa Francisco a través de muchos de los encuentros que han mantenido los distintos vicarios episcopales de nuestra Archidiócesis de Toledo con él a lo largo de su pontificado. En el siguiente espacio vamos a poder hablar con el provicario general y vicario para la vida consagrada, don Raúl Muelas, que ya nos acompaña. Don Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallada, Conchi, muy bien, gracias a Dios, encantado de estar aquí con los televidentes del canal diocesano de televisión y en este estudio nuevo, ¿eh? En este estudio nuevo, a estreno, ¿verdad? Bueno, don Raúl, lo primero recordar esos encuentros que, al igual que antes con don Enrique nos contaba, pues la oportunidad, por ejemplo, con motivo de la visita ad limina, que tuvo de saludar y de estar ahí tan cerquita del Papa Francisco, o en el caso de don Enrique también cuando acompañó a Caritas Diocesana hace unos meses. ¿En su caso? Sí, en mi caso también han sido 2 visitas a Roma, pero en la primera visita, como le ocurrió a don Enrique, pudimos saludarle 2 veces, porque primero le vimos el miércoles, que coincidía con la visita de Límina, pues tuvimos la posibilidad de ir con un pase bachamano a la audiencia del miércoles, que fue en el aula Nervi de Pablo VI. Y entonces llegamos, estuvimos en primera fila, y aunque el Papa empezaba a estar ya mal de la rodilla, pudo bajar y pudimos saludarle personalmente. Además nos sorprendió mucho que en toda Europa estaba todo el tema del COVID, era año 2021, primeros del 2021, estaba todavía todo bastante cerrado, mascarillas obligatorias, y allí íbamos con mascarilla obligatoria, pero cuando íbamos a saludar al Papa nos pedían que nos la quitáramos, ¿no? Y bueno, recuerdo ese día, ¿no? Y luego, 2 días después, volví a saludarle, también con don Enrique y don Carlos, en el encuentro con los obispos, porque bueno, pues fuimos acompañando a los obispos, tanto a don César como obispo auxiliar, que estaba recién ordenado, como a don Francisco, el arzobispo, y bueno, pues pudimos pasar y nuevamente saludarle y estar un poquito. Luego se vino un ratito con los acompañantes de los obispos. El Papa estuvo con nosotros un poquitín y luego ya se fue a la reunión con los obispos. Y esa fue la primera vez, y luego he tenido posibilidad de saludarle en otra ocasión, cuando en el 2023 recibió la Fundación Madre de la Esperanza. Sí, ¿no? otro de los encuentros que también ha recordado don Francisco en estos días. Sí. Un encuentro muy bonito, muy bonito. Y yo recuerdo que cuando tuve la posibilidad de saludarle 2 veces en la visita ad limina, pues dije, bueno... La imagen que estamos viendo es de la visita ad limina. Sí, pues no, esta fue de cuando Madre de la Esperanza. Ah. Sí, esta fue cuando saludamos al Santo Padre en la Sala Clementina, acompañando a la Fundación Madre de la Esperanza. Pasó todo el grupo, todos pudieron saludar al Papa, los niños le abrazaron, y yo me quedé de los últimos y fui a saludar al Santo Padre, sí.
Y luego, en la visita a Límina, que fue 2 años antes, recuerdo que estábamos entonces en pleno año jubilar de Guadalupe, Sí. y le llevé una estampa con una medalla de la Virgen de Guadalupe, de estas plastificadas muy bonitas y tal, pero una cosa muy sencilla, ¿no? Y le pude decir al Santo Padre, bueno, estoy colaborando con el arzobispo como responsable del jubileo de Guadalupe, que sepa, Santo Padre, que aquí en el corazón de Extremadura, diócesis de Toledo, se está rezando intensamente por su santidad. Y entonces, bueno, pues el Papa cogió la estampa y se la pasó a uno de los que le ayudaba. Bien. Y luego, a los 2 días, digo, hoy voy a ir de vicario para la vida consagrada, porque, claro, fuimos los 3 vicarios de ámbitos personales, don Enrique como laicos, familia y vida, entonces, don Carlos como vicario para el clero, y yo como vida consagrada, ¿no? Y entonces fue simpático porque le llevé de parte de las monjas de San Clemente mazapán, y entonces le dije, bueno, soy vicario de vida consagrada, Santo Padre, le traigo de parte de uno de los conventos más antiguos de la ciudad de Toledo, pues este dulce, que es un postre estupendo, se llama mazapán. Y el mazapán se inventó allí, en San Clemente, ¿no? Según esa antigua leyenda, ¿no? De que allí en un momento de carestía, pues la madre no tenía más que almendra y azúcar, y hizo aquella pasta estupenda y dio como resultado un mazapán riquísimo, ¿no? Y entonces el Papa cogió el paquete y me dice, esto será diurético, ¿no? No, diurético no, dietético, perdón, dietético. Y digo, bueno, dietético quizá no, Santo Padre, pero buenísimo, pequeñas está dosis. buenísimo. Sí, entonces, bueno, se echó de esas risas contagiosas que él tenía. Y bueno, recuerdo con mucho cariño como esos 3 momentos de mi vida en que pude saludar al Santo Padre Francisco. En el funeral, el señor arzobispo recordaba de él, decía que era un hombre capaz de mirar a todos, de mirar a los ojos, un hombre que escuchaba, le gustaba escuchar a los demás, ¿no? De ahí también lo compartíamos con don Enrique, ¿no? Primero las personas, luego el horario, ¿no? Y un hombre que no hizo opción preferencial por los pobres porque él vivió así de esa manera, ¿no? En primera persona, ¿no? Lo que era la pobreza. Como vicario para la vida consagrada, el Papa Francisco, ¿qué momentos o qué escritos, qué audiencias también ha dedicado a la vida consagrada, a los religiosos? Bueno, yo comenzaré diciendo que ha sido muy especial para la vida consagrada el Papa Francisco porque él era un consagrado, era jesuita, por lo tanto él mismo era consagrado. Y esto le sitúa ante esta realidad tan rica en la Iglesia, que forma parte de su misterio, de su vida, de la santidad de la Iglesia, del corazón de la Iglesia, la vida consagrada. Bueno, pues el Papa tenía un posicionamiento especial porque él mismo era consagrado, ¿no? Y entonces los últimos pontífices habían sido todos del clero secular, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, eran todos del clero secular. Sin embargo, el Papa Francisco era jesuita y por lo tanto consagrado. Esto le hacía conocer la vida consagrada, no solamente lo bien que la podemos conocer, otros que la queremos, la amamos, la estudiamos, etcétera, y nos dedicamos a servirla, sino que él la conocía desde dentro, ¿no? Porque él había hecho esa ofrenda suya personal, ¿no? Consagración al Señor, profesando la pobreza, la castidad y la obediencia, en este caso, en los jesuitas, ¿no? Y yo creo que ese es un posicionamiento como muy especial. Y otro muy especial también es que él asume el nombre de uno de los santos, el gran fundador de toda una familia religiosa grandísima, ¿no? Los franciscanos, las clarisas y todas las terceras órdenes de San Francisco, las Tor, y luego todas las familias religiosas que han nacido de Francisco de Asís, ¿no? Y él tomó el nombre de San Francisco, del poverello de Assisi, precisamente para llevarlo a él mismo, ¿no? Y creo que esto también le ha posicionado de una manera muy especial. Luego, durante su pontificado, cosas así importantes que me acuerdo, ya hoy venimos así casi sin prepararlo mucho, sino solamente para poder disfrutar del recuerdo del Santo Padre.
y de ese agradecimiento a Dios por su vida y por su ministerio durante 12 años al frente de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en el año 2014, a finales del 2014 y hasta principios del 16, se proclamó el año de la vida consagrada. Y esto empezó con una exhortación apostólica del Papa en el que llamaba a vivir la ilusión, a mantener siempre la sonrisa, a vivir de la esperanza, aunque estamos viviendo situaciones difíciles, a mirar siempre a las periferias, ¿no?, que es a quien ha servido siempre la vida consagrada como, digamos, los cuerpos especiales de la Iglesia en la caridad, ¿no? Bueno, y luego todo ese año fue como muy provechoso ese año especial de la vida consagrada. Y después también, aparte de ese año, pues luego el Papa, en todos los viajes que ha hecho, normalmente ha tenido una audiencia con los jesuitas, con los consagrados, o sea, siempre cuidando mucho. Luego él ha tenido, por ejemplo, la primera gobernadora de la Ciudad del Vaticano ha sido una consagrada, una religiosa, la actual gobernadora de la Ciudad del Vaticano, digamos que es como, no sé, como mucho más que una alcaldesa ¿sabes? Sí. del Vaticano. Después también ha puesto al frente del dicasterio una prefecta junto con un coprefecto, ¿no? Al frente de este dicasterio tan importante en la vida de la Iglesia como es el de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. ¿Qué más cosas? Luego ha cuidado también mucho de la vida contemplativa. La Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere, que ha sido clave y que marcará toda una época, muchísimos años, y luego las aplicaciones prácticas de Coronans también se han emanado en el pontificado del Papa Francisco, ¿no?, donde ha cuidado mucho los criterios para la autonomía de los conventos, el procurar que cuiden mucho la formación y los procesos formativos, tanto hasta llegar a ser religiosa, como una vez que se es monja, que se cuide la formación permanente. También el Papa ha procurado que se cuide mucho el que los conventos que sean de una misma familia religiosa vivan federados, y ha dado competencias de visita, etcétera, a las federales, para que no sean, respetando la autonomía de los conventos, propia de los que no tienen una superiora por encima de la superiora mayor de la casa, pues sin embargo ha querido que se asocien, que haya una primus inter pares, que es la madre federal, que esta madre federal tenga ciertas competencias que él delega en los conventos, bueno, sabiendo que son un tesoro para la Iglesia que tenemos que cuidar con verdadero primor. Sí. Sin olvidarnos de los documentos que, por ejemplo, ha dirigido sobre Santa Teresita, el documento que se llamaba, me parece que era una exhortación apostólica, es la confianza, y luego en Dilexit Nos, pues, donde bueno, pues se declara también un admirador, ¿no?, de Santa Teresita, ¿no?, de todas sus enseñanzas. Bueno, para ilustrar todo esto, un vídeo que hemos rescatado del año 2023, es concretamente el 2 de febrero, cuando en uno de los viajes apostólicos del Papa Francisco en Kinshasa se dirige a los sacerdotes y a la vida consagrada. Deseo que sean siempre canales del consuelo del Señor y testigos gozosos del Evangelio, profecía de paz en las espirales de la violencia, discípulos del amor dispuestos a curar las heridas de los pobres y de los que sufren. Gracias una vez más por su servicio y por su celo pastoral. Los bendigo y los llevo en el corazón. Y ustedes, por favor, recen siempre por mí. Era uno de los vídeos que les queríamos mostrar, donde bueno, pues también hablaba a los sacerdotes, a pesar de ser en ese 2 de febrero la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. A los sacerdotes, puesto que tenemos que disculpar al vicario para el clero que no le ha sido posible participar en este programa, pero a los sacerdotes siempre ha sido muy claro cuando se ha dirigido a ustedes. Sí. Como casi siempre, casi en todas sus intervenciones, pero sin miramientos. Quiero decir que cuando les pedía, por ejemplo, que oliesen a oveja. Sí. Sí. Yo creo que una de las cosas que el Papa
captó muy bien y que quizá le ha tocado vivir es ese clericalismo, ¿sabes?, que a veces se respira por parte de miembros del clero, ¿no?, en todos sus grados. Y el Papa quería erradicar eso, ¿no?, como un mal muy grande, ¿no? Y sobre todo que los sacerdotes fuéramos verdaderamente ministros de la misericordia, ¿no? Recordemos el año de la misericordia, ese jubileo especial que convocó el Santo Padre, donde nombró los misioneros de la misericordia, donde dio facultades a todos los sacerdotes para absolver de las censuras, para que fuésemos verdaderamente ministros de la misericordia. Y esto solo se consigue si hueles a oveja, es decir, un pastor que no huele a oveja es que no está entre ellas, ¿no? Y el Papa quería pues que los sacerdotes siempre pudiéramos estar entre el rebaño que se nos ha confiado y que fuéramos fiel reflejo del buen pastor, no que nos montáramos o nos instituyéramos en una casta aparte, no. El sacerdote está en función, elige hombres de este pueblo para que participen de su sagrada misión. ¿Y cuál es su sagrada misión? Hizo a los hombres predicar el Evangelio, darle los sacramentos de la salvación, etc., ¿no? Y esto se hace pues estando muy cerca de las ovejas. Y algo que él practicaba incluso en esos gestos sencillos de su vida cotidiana como pontífice, pues yo creo que ha querido que lo hiciéramos los sacerdotes. El Papa, yo creo que se sentía un sacerdote más, porque verdaderamente lo es, sumo sacerdote, en el sentido de que tiene la plenitud del sacerdocio por el episcopado y luego es pastor de la Iglesia Universal. Y entonces por eso a veces hablaba con mucha confianza a los sacerdotes, como hermanos, y a veces hablaba con a veces crudeza, es decir, para que no, ¿sabes?, no hubiera engaños, ni dudas, ni nada, pero también hablaba con mucho cariño, ¿no? Yo antes comentábamos un poco en esas pequeñas experiencias que yo he tenido de saludarle, esa mirada suya, y luego también la ventaja de poderte dirigir al sumo pontífice en tu propia lengua, ¿no?, en el español, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando llegó, era un grupo de sacerdotes los que estábamos por allí, y él llegó como con mucha simpatía, mucho cariño, mucha cercanía, ¿no? Entonces, como el día anterior había estado hace 2 días con la rodilla tan mal y tal, pues luego ya no se recuperó mucho de la rodilla, ¿no? Le pregunté, Santo Padre, ¿qué tal la rodilla? Y hizo una broma algo así parecido, bueno, la rodilla bien, el peor soy yo, algo así, una broma de ese tipo. Sí. Bueno, porque verdaderamente no es que a los sacerdotes quisiera fustigarlos, no, al revés, como se sentía uno más, por eso habla a veces con la crudeza con la que uno se habla a sí mismo, ¿no? Y eso a mí siempre me ha supuesto pues el sentirme especialmente privilegiado por la cercanía del Papa como sacerdote, ¿no?, como sacerdote, y llamándonos siempre a la autenticidad y todas esas cosas, sí. Bueno, último minuto, ¿cómo debemos contemplar este tiempo de cónclave? Sí. Aprovechando como provicario general, esto no es la final de un reality show, no. Ni unas elecciones a un partido político, ni al poder de un gobierno o de un país. ¿Qué debemos hacer? A mí me sorprende muchísimo, bueno, pues a mañana, si Dios quiere, empezará el cónclave, ¿no? Y los cardenales están teniendo esas reuniones que les sirve para conocerse entre ellos, que les sirve para analizar la situación concreta en que vive la Iglesia en este momento, posibles soluciones a diversos problemas, etcétera. Y luego se reunirán en cónclave y es muy curioso porque, claro, en las tertulias de ámbito político, de otro tipo, interpretan las cosas según un poco el modo político humano, ¿no?, de izquierdas, derechas, conservadores, progresistas, que de verdad que la Iglesia no es así, que la Iglesia no es así, ¿no? Entonces los papas se reunirán, cada uno evidentemente pues tendrá sus preferidos, tendrá más o menos orientado su voto, lo irán cambiando a medida que vaya avanzando el cónclave, que es lo más natural, ¿no? Los últimos pontífices han salido al 2.º día, Juan Pablo II creo que salió al 3.er día, normal, ¿no? Y viendo un poquito las necesidades y viendo un poco pues estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues rezar mucho y estar pendientes para que
en cuanto que salga el cardenal, ahora no recuerdo su nombre, que es el protodiácono, diciendo Nuncio Vobis Gaudium Magnum, que ¿no? presidió el último día de los novendiales. Eso es, de los novendiales, sí, sí. Bueno, pues que es el... ¿Manberti? Sí, ¿O Giambattista Re? Es un cardenal francés también, como lo fue Tobán el que lo anunció la otra vez, y este es el de la asignatura apostólica, el prefecto de la asignatura apostólica. Bueno, pues será el que nos anuncia Habemus Papam, y en ese momento, pues recibir al Papa que sea, que tendrá un nombre y un rostro, como un regalo que nos viene de Dios como pastor para toda la Iglesia, y ayudarle todo lo que podamos con nuestra oración, con lo que esté en nuestras manos, y a seguir adelante porque es la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Eso es. Bueno, pues nos quedamos rezando. Muchísimas gracias, don Raúl, por acompañarnos, que sabemos que es complicado en estos días. Gracias. Muchas gracias a ti, Conchi, de verdad. Y nosotros desde aquí, pues ya lo saben, como hemos hecho todos estos días, con programación especial a partir de este miércoles, cuando les ofrezcamos ya por la mañana esa misa para elegir pontífice que nos llegará en directo desde Roma. Como siempre, un placer haberles acompañado. Hasta la semana que viene.